A ver, llegan las fiestas y de repente, ¡puf!, el dinero parece que se esfuma. ¿No les pasa? Esa sensación de que la cena, los regalos, todo cuesta un ojo de la cara. Bueno, no es pura imaginación. Resulta que hay un fenómeno detrás de todo esto, y hoy vamos a desmenuzarlo, la famosa inflación navideña. Miren esta frase. Es muy potente. Solíamos tener pavo y jamón. Ahora tenemos pollo y esperanza. Lo dijo María Silva, una trabajadora doméstica en Sao Paulo. Y la verdad, creo que captura a la perfección la realidad de millones de familias. Le pone un rostro, una historia, a los fríos números de la economía. Nos recuerda que detrás de cada porcentaje hay gente tomando decisiones increíblemente difíciles. Y esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta clave de todo este análisis. ¿Quién paga de verdad el costo de la época más maravillosa del año? Ojo, porque la respuesta no es tan simple como ¿quién gasta más? Va mucho más allá del bolsillo. Estamos hablando de un problema sistémico, con unas consecuencias, bastante profundas. Ok, entonces, para entender bien el problema, empecemos por el principio. Hay que decodificar lo que se conoce como inflación estacional. Porque, a ver, este apretón en los precios no es algo que pase por casualidad, es un patrón económico, súper predecible que vemos repetirse, sí, año tras año. Entonces, ¿qué es exactamente la inflación estacional? En pocas palabras, es una subida de precios que sabemos que va a pasar en ciertos momentos del año. Es predecible. Y fíjense qué interesante. Economistas del calibre de Joseph Stiglitz la llaman un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque básicamente castiga más a quienes no tienen un colchón de ahorros para aguantar el golpe. Este gráfico que estamos viendo es fundamental. Miren, las líneas continuas son la inflación normal, la de todo el año. Pero, ¿ven las líneas punteadas? Miren cómo se disparan justo en las fiestas. Esa diferencia, ese hueco entre las dos líneas, es lo que podríamos llamar el recargo navideño. No es la inflación de siempre, no. Es un costo extra, totalmente medible, que las familias terminan pagando. Y cuando digo recargo, me refiero a algo que puede ser brutal. Hablemos de cifras concretas. Solo en 2022, en Brasil, el precio de la carne típica de Navidad, como el pavo, subió un 67%. Imagínense, un aumento así simplemente deja la tradición fuera de la mesa para muchísima gente. Y para que no se piense que esto es cosa de un solo país, miremos a Estados Unidos. Ahí se vio un alza muy parecida. El precio del pavo subió un 62% ese mismo año. Claramente, no es un problema aislado. Es un patrón que se repite en distintas economías. Y ojo que no todo es la cena de Navidad. El problema va más allá. De nuevo en Brasil, los costos de transporte también se dispararon un 55%. Esto hace que algo tan simple como viajar para ver a la familia se vuelva mucho, mucho más caro. Afecta directamente al reencuentro. Bien, hasta ahora hemos hablado de economía, de precios, de porcentajes, pero ahora vamos a darle un giro a la conversación, porque esto escala a un nivel mucho más profundo. Estamos entrando en el terreno de los derechos humanos. Y para ponerlo en contexto, recordemos algo fundamental. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de 1948, dice textualmente que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure salud y bienestar. Este es el principio, el estándar que tenemos que tener como referencia. Y aquí es donde todo se conecta, porque resulta que esta inflación estacional le pega directamente a por lo menos 3 derechos fundamentales. Primero, el derecho a la alimentación. ¿Cómo? Pues obliga a muchas familias a comprar comida más barata pero menos nutritiva. Segundo, el derecho a la vivienda, que se ve amenazado cuando suben las cuentas de los servicios o los costos para viajar. Y tercero, y esto es clave, el derecho a participar en la vida cultural, porque el costo de las tradiciones termina excluyendo a los más pobres. A ver, el punto crucial aquí es el siguiente. Si este daño es predecible y los estados no hacen nada para evitarlo, esto tiene un nombre. Se considera una medida regresiva. ¿Qué significa eso? Pues que en lugar de avanzar en la protección de los derechos económicos de la gente, se está dando un paso hacia atrás. ¿Y esta tabla? Bueno, lo deja clarísimo. Nos muestra, sin rodeos, quiénes llevan la peor parte.
Si nos fijamos, hay un patrón muy claro. Son los trabajadores informales y los hogares con un solo padre o madre los que reciben el impacto más severo. Y no en un solo aspecto, sino en todos los frentes: alimentación, vivienda y derechos culturales. Bueno, ya vimos el qué y el a quién. Ahora vamos a ampliar el foco. Echemos un vistazo global para ver cómo se vive esta situación en diferentes países. Empecemos por Brasil, porque el dato es francamente alarmante. Comprar una canasta navideña básica se lleva más de la mitad del salario mínimo mensual, un 60.7%. Es una barbaridad. Pero miren el gráfico. La presión en China también es enorme, con un 46%, y en México se acerca al 36%. Y estos mapas de calor son súper reveladores. Hacen algo genial. Conectan los datos económicos que vemos a la izquierda con el costo humano, el costo psicológico, que está a la derecha. Fíjense cómo las zonas de mayor riesgo económico, como Brasil y México, se corresponden directamente con las zonas donde las familias sufren un estrés financiero y emocional altísimo. La conexión es directa. Ok, pero ¿se puede hacer algo? Bueno, sí. Cuando vemos qué han hecho los gobiernos, hay diferencias notables. Por un lado, China y Canadá tomaron medidas proactivas, como crear reservas estratégicas o dar subsidios. Y el resultado: fueron muy eficaces para bajar ese pico de inflación. En cambio, en Brasil, donde se optó por regímenes de inspección, el impacto fue mucho más bajo. Lo que nos lleva a la gran pregunta: si sabemos que esto va a pasar, si es predecible, ¿qué se puede hacer para encontrar una solución real, una que dure? La investigación es bastante clara en esto. Hay una gran diferencia entre los parches o arreglos temporales, como ponerle un techo a los precios, y las reformas de fondo, las estructurales. Estas últimas son las que construyen resiliencia a largo plazo. Hablamos de cosas como las reservas estratégicas o regulaciones para evitar la especulación. Pero para que estas soluciones funcionen de verdad, para que protejan a la gente, hay un ingrediente que no puede faltar. Tienen que diseñarse pensando en los derechos humanos desde el minuto cero. ¿Y eso qué implica? Pues implica evaluar el impacto real en las personas, hacer mapas para saber quiénes son los más vulnerables y, quizá lo más importante, sentar a las comunidades afectadas en la mesa para que participen en el diseño de las políticas. Y me gusta mucho esta idea del premio Nobel Amartya Sen. Él dice que los derechos humanos no son solo, deseos éticos abstractos. No. Son reclamos reales que se pueden apoyar con lógica, con debate público y, sobre todo, con organización social. Es decir, nos recuerda que tenemos las herramientas para hacer algo al respecto. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a una última pregunta, que es casi una reflexión final. Si cada año sabemos que viene la tormenta de la inflación estacional, si la podemos predecir con exactitud, ¿por qué seguimos dejando que los más vulnerables sean los que se mojen? Es una pregunta sobre nuestra responsabilidad como sociedad, sobre cómo pasar de tener datos que predicen un problema a tener acciones que protejan a la gente.